Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces tenemos este primer ejercicio que dice calcular la altura de un satélite geoestacionario cuya velocidad es de 11.040 kilómetros por hora. Dice que es geoestacionario y que su velocidad es de 11.040 kilómetros por hora. Asumiendo que el radio de la Tierra es de 6,37 por 10 a la sexta metros. El radio terrestre es 6,37 por 10 a la sexta metros. Bueno, entonces, el ejercicio lo que nos da es un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Este sería el radio terrestre hasta la superficie de la Tierra y lo que nosotros queremos saber es la altura a la que se encuentra girando el satélite. ¿A qué altura, a qué altitud está girando el satélite? Dice que es geoestacionario. ¿Qué significa que sea geoestacionario? Un satélite es geoestacionario cuando mantiene su posición. Quiere decir que a medida que gira la Tierra, él también va a girar. Va a tener el mismo periodo que la Tierra. De esa manera, él va a mantenerse siempre en la misma posición con respecto al planeta. A eso se refiere geoestacionario. O sea que su periodo es el mismo que la Tierra. ¿Cuál es el periodo de la Tierra? ¿En cuánto tiempo gira o da una vuelta a la Tierra? Básicamente, si bien no es exacto, básicamente es en un día que son 24 horas. Entonces, el periodo del satélite también va a ser de 24 horas. Sabemos que la Tierra no es exactamente esférica, sabemos que las órbitas no son exactamente circulares y también sabemos que el periodo no es exactamente un día, pero son aproximaciones que se hacen para resolver los ejercicios. La velocidad está en kilómetros por hora, vamos a pasar a metros por segundo y también vamos a pasar este periodo a segundos, ¿verdad? Entonces, 11.040 dividido 3,6 para pasar a metros por segundo es 9.200 tercios metros por segundo. Y 24.000 horas, o sea, perdón, 24 horas multiplicado por 3.600 nos va a dar la cantidad de segundos que tiene el día. De esa manera, yo ya tengo el periodo y la velocidad del satélite que está girando en una órbita de altitud h. ¿Verdad? Entonces, con esos datos, con el periodo y con la velocidad, yo ya puedo calcular el radio de giro del satélite. Ese radio de la órbita del satélite va a ser la suma entre el radio de la Tierra, el radio del planeta, más la altitud que tiene a partir de la superficie terrestre. Entonces, velocidad lineal es igual a velocidad tangencial, perdón, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Esta velocidad es la conocida, es 9.200 sobre 3. Esta velocidad angular es 2pi sobre periodo. Es una de las fórmulas de la velocidad angular. Velocidad angular puede ser desplazamiento angular sobre tiempo, puede ser 2pi sobre periodo o puede ser 2pi por frecuencia. Esas son diferentes fórmulas para calcular la velocidad angular. En este caso vamos a usar 2pi sobre periodo. Y multiplicado por el radio, que sería el radio orbital de la órbita del satélite.
Este periodo yo conozco. El periodo es el mismo que el de la Tierra, es 86.400 segundos. Entonces voy a cargar ese dato, 86.400, y ya lo único que me queda por calcular es el radio orbital. De ahí despejo 9.200 tercios por 86.400 dividido 2pi. Y me queda 42,17 por 10 a la sexta metros. Ese es el radio orbital. Es la suma entre el radio del planeta más la altitud que tiene el satélite. Entonces, ahora lo que yo quiero es la altitud, así que de ahí, de esa relación, voy a despejar qué altitud tiene el satélite. Y a eso le voy a restar el radio terrestre, que es 6,37 exponente a la 6, perdón. Y me queda 35,8 por 10 a la sexta metros. O sea, 35.800.000 metros. Y esa sería la altitud del satélite. Este entonces es un primer ejercicio. Vamos a ver un ejercicio más. Dice, un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme de 2 metros de radio con una frecuencia de 4 Hz. Radio, 2 metros, frecuencia 4 Hz. Sabiendo que al inicio se encontraba en la posición pi sobre 4 radianes, o sea que mi posición angular inicial va a ser pi sobre 4 radianes. Se pide primero la ecuación horaria de posiciones angulares. O sea, me pide la ecuación de θ en función al tiempo. Después me pide el instante en que pasa por el origen de posiciones. Y luego me pide en qué posición se encuentra a los 6 segundos. ¿En qué posición se encuentra a los 6 segundos? Bueno. Voy a mirar un poco porque se está viendo muy mal según esto. No, parece que se ve. Bueno. Entonces, la verdad que el radio es un dato que no vamos a estar utilizando porque todo lo que me pide es angular. El radio lo único que hace es establecer la relación entre lo que es angular y lo que es lineal. Y como en este ejercicio no me pide nada lineal, al final el radio no vamos a estar utilizando. Pero bueno, la ecuación horaria de posiciones angulares es igual a la ecuación horaria de posiciones lineales, solamente que en este caso las medidas son angulares. En vez de que sea una posición lineal, S es posición angular final, posición angular inicial, y en vez de que sea la velocidad lineal, es la velocidad angular omega. Nos dice ya de entrada que la posición inicial es pi sobre 4.
que está en radianes, tiene que estar en radianes. Si estaba en sexagesimal, teníamos que haber convertido. Este pi sobre 4 es 45 grados. O sea que si el ejercicio les daba como posición inicial 45 grados, tenemos que convertir a radianes. En el video de la teoría les recuerdo cómo se hace esa conversión. Bueno, entonces, con la frecuencia vamos a poder calcular la velocidad angular. Velocidad angular que era, hace un rato vimos que era 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. En este caso vamos a usar esta parte de la fórmula, ya que conozco la frecuencia. Y va a ser 2pi por 4, que es la frecuencia, entonces va a ser 8pi radianes por segundo. Esa sería mi velocidad angular. Entonces la ecuación me queda de esta forma. Posición angular inicial, pi sobre 4. Velocidad angular 8pi por el tiempo. Esa sería ya la ecuación horaria de angulares. Segundo, el instante o el tiempo que tarda en pasar por el origen de posiciones. Bueno, si yo calculo, si yo le pongo el origen de posiciones como el 0, él ya pasó por el 0 antes, porque ahora ya está en pi sobre 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo les vuelvo a poner 0 acá, me va a salir un tiempo negativo, que sería el tiempo antes de que llegue a pi sobre 4. Pero el 0 en un movimiento circular se repite permanentemente, porque lo que hace es esto. Muchas veces pasa por esa posición, por el origen de posiciones. Lo único que tenemos que hacer es ajustar el valor del ángulo, porque después de haber pasado ya por pi sobre 4, la siguiente vez que pase por esa misma posición, que sería el origen de posiciones, va a ser cuando alcance la posición 2pi, que es una vuelta entera. Incluso puedo querer calcular el siguiente instante en que pase por el origen de posiciones, o sea, la segunda vez que pasa por el origen de posiciones. Y esa segunda vez sería ¿cuánto? Sería ya 4pi, 2 vueltas. Y así podemos calcular la cantidad de vueltas que queramos nosotros o que el ejercicio nos pida. En este caso nos pide el instante en que vuelva a pasar por el origen, no nos indica cuántas veces pasó por el origen. Entonces, simplemente vamos a considerar la primera vez que pasa por el origen. Y para esa primera vez, su posición tiene que ser 2pi. O sea que dentro de la ecuación de posiciones horarias, vamos a considerar que llega a completar una vuelta. En ese momento está pasando por el origen de posiciones. De ahí entonces quiere decir que el valor del ángulo θ va a ser 2pi y de ahí despejo mi tiempo. Pi sobre 4 paso restando, va a quedar 7 cuartos pi. Pi se simplifica y luego el 8 pasa dividiendo, entonces va a quedar 7 sobre 32 segundos. Ese sería el instante en que pasa por el origen de posiciones. Por primera vez. Si queremos más instantes, podemos ir aumentando la cantidad de vueltas. 4pi, 6pi, 8pi, 10pi. Así sucesivamente. Podemos ir haciéndole pasar al objeto o a la partícula por el origen de posiciones. Por último, me pide qué posición tiene a los 6 segundos. Imagínense que él tiene una frecuencia de 4 Hz. ¿Qué significa eso? Que da 4 vueltas por segundo. En 6 segundos va a dar 24 vueltas. Así que va a ser un ángulo enorme la posición. No es para asustarse. Porque 24 vueltas, ¿cuántos son? 24 vueltas son 48 pi. ¿Verdad? O sea que la posición angular va a ser pi sobre 4, que es la posición inicial, 8pi, que era la velocidad angular, y el tiempo, que son 6 segundos. Voy a entonces tener 48 más un cuarto, y me va a quedar
193/4 radianes. Pi, perdón, me olvidé el pi. Pi radianes. Es un ángulo enorme. Si quieren pasar a sexagesimal, son 8685 grados. Pero eso es por la cantidad de vueltas que llegó a dar ya la partícula en esos 6 segundos. Porque da 4 vueltas por cada segundo que pasa. Bueno. Y vamos a ver un último ejercicio. Que dice así. Un automóvil entra a una curva de 200 metros de radio. En una carretera donde las condiciones de la carretera, por supuesto, de la pista, permiten una aceleración centrípeta máxima de 2 metros por segundo al cuadrado antes de que el vehículo derrape. Derrape, deslice, es lo mismo, patinar, ¿verdad? Determina la máxima velocidad en kilómetros por hora con que el vehículo puede conducir dentro de esa curva. La máxima velocidad. La máxima velocidad sería justamente antes de que se deslice, ¿verdad? Que comienza a patinar el vehículo. Me pide en kilómetros por hora la velocidad. Bueno, el ejercicio es muy sencillo. Es prácticamente aplicación de la fórmula de la aceleración centrípeta y después ya pasar a kilómetros por hora nada más. La fórmula de aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. Tengo la aceleración centrípeta máxima, tengo el radio de la curva, entonces eso me va a dar la velocidad máxima. Esa aceleración centrípeta es la máxima que puede alcanzar. Podría tener menos, pero eso me va a dar una velocidad menor, ¿verdad? Que implicaría que no va a llegar a la máxima velocidad con la que puede entrar a esa pista, a esa curva, sin llegar a derrapar. Y reemplazamos los datos, es muy sencillo, es 2, la velocidad es nuestra incógnita, y el radio es 200 metros. Entonces va a ser 2 por 200, y raíz de eso, que es 400, va a ser 20 metros por segundo. Esa entonces es la velocidad máxima con la que puede entrar a la curva, que poniendo en kilómetros por hora, para pasar a kilómetros por hora, metros por segundo, se multiplica por 3,6. Entonces va a ser 72 kilómetros por hora. Quiere decir que hasta 72 kilómetros por hora el vehículo puede entrar. No sabemos si tiene peralte, si es por el rozamiento, eso no importa. Pero el vehículo entonces puede entrar hasta 72 kilómetros por hora dentro de la curva sin deslizar hacia los costados. Vamos a suponer que tiene un peralte. El peralte es la pequeña inclinación que se le da a la pista, ¿verdad? Se le inclina un poco la pista para que aumentar la velocidad con la que los vehículos pueden circular dentro de la curva sin llegar a deslizar o sin llegar a derrapar hacia los costados. Entonces, con la aceleración centrípeta, que dice que la máxima es 2 metros por segundo al cuadrado, con esa aceleración el vehículo puede llegar a alcanzar 72 kilómetros por hora sin riesgo de deslizar hacia los costados. Bueno.